Siempre había sentido que algo no encajaba en mi familia. No podía explicarlo, pero había momentos en los que mi mamá me miraba con una mezcla de tristeza y culpa, aunque nunca decía nada. Mi papá, en cambio, siempre era cariñoso, casi demasiado perfecto. Tienes una imaginación muy viva, me decía cuando le mencionaba que algo parecía extraño. Todo cambió el día que encontré esa carta. Fue un accidente, o al menos eso creía. Antes de continuar con la historia, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, así te enterarás de nuevo contenido. Sin más por el momento, continuemos. Había subido al desván porque mi mamá insistía en que no se tocara nada allí, y lo prohibido siempre resulta tentador. Entre cajas de Navidad y fotos de un pasado que nunca había visto, encontré una pequeña caja con mi nombre. Dentro, una carta amarillenta con la caligrafía temblorosa de mi mamá. Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de contártelo. Perdóname, hijo, pero la verdad es que tu padre no es quien crees. Tu verdadero padre es Ricardo, mi cuñado. El aire se volvió pesado. Mis manos temblaban mientras releía esas palabras. Ricardo, el hermano de mi papá. El hombre que siempre se mantenía en un rincón durante las reuniones familiares, con esa mirada fría y distante. ¿Cómo podía ser esto posible? Guardé la carta en mi bolsillo y bajé las escaleras lentamente, como si temiera que el mundo colapsara bajo mis pies. Mi mamá estaba en la cocina, tarareando una canción como si todo fuera normal. ¿Qué es esto, mamá?, le dije, sacando la carta y dejándola sobre la mesa. Su rostro se desfiguró. El color desapareció de su piel y dejó caer la cuchara que tenía en la mano. No. No puede ser. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eso no importa. Explícame. ¿Es cierto? ¿Ricardo es mi padre? Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Yo nunca la había visto así. Mi mamá era una mujer fuerte, la que siempre tenía todo bajo control. Fue un error, hijo. Un error del que me he arrepentido toda mi vida. Me contó todo entre sollozos. Mi papá y Ricardo siempre habían sido muy cercanos, pero cuando mi papá empezó a trabajar largas horas para mantenernos, Ricardo se convirtió en una especie de apoyo emocional para ella. Una noche, según dijo, el consuelo se convirtió en algo más. Pero no significa nada, nunca significó nada. Yo amaba a tu padre, y lo sigo amando. ¿Y él sabe esto?, pregunté, mi voz temblando. Sí, lo sabe desde hace años. Me perdonó porque me ama, pero me pidió que jamás te lo contara. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hombre que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, a arreglar cosas en casa, había vivido con este secreto. Y yo, sin saberlo, había estado conviviendo con el hombre que realmente era mi padre. Pero había algo que no cuadraba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi mamá había guardado esa carta si nunca quiso que la leyera? Las cosas se complicaron aún más cuando decidí enfrentar a Ricardo. Lo encontré en su taller, rodeado de herramientas y con ese aire de indiferencia que siempre lo había caracterizado. Ricardo, necesito hablar contigo. Él apenas levantó la vista, como si ya supiera por qué estaba allí. Déjame adivinar, ya lo sabes. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté, mi voz cargada de rabia y confusión. ¿Qué querías que hiciera? Tu mamá eligió a tu padre, no a mí. No iba a arruinar su vida por algo que nunca debió pasar. Pero soy tu hijo. Él soltó una risa amarga. Padre es quien te cría, no quien pone el ADN. No esperes que ahora actúe como si me importaras. Sus palabras me destrozaron, pero también encendieron una chispa de algo más, sospecha.
¿Por qué estaba tan a la defensiva? ¿Por qué ese desprecio hacia mí? Esa noche, no pude dormir. Algo me decía que había más en esta historia. Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Revisé documentos antiguos, fotos, todo lo que pudiera darme pistas. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Ricardo había estado casado antes, con una mujer que desapareció misteriosamente años atrás. Y no solo eso. Encontré una vieja denuncia por violencia doméstica que nunca había llegado a los tribunales. Todo encajó como un rompecabezas macabro. Ricardo no solo era un hombre sin escrúpulos, era peligroso. Cuando confronté a mi mamá con esta nueva información, ella se derrumbó por completo. Me suplicó que no dijera nada, que dejaríamos el pasado enterrado. Pero yo sabía que no podía. No solo había perdido la imagen de mi familia perfecta, ahora sabía que mi verdadera historia estaba llena de secretos oscuros que nunca debieron salir a la luz. Y aquí estoy, contando esta historia. Porque si algo aprendí es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a flote. Decidí que no podía quedarme callado. Ricardo no solo era una sombra oscura en mi vida, sino que también era una amenaza latente. Aunque mi mamá insistió en que dejáramos todo en paz, yo no podía ignorar lo que había descubierto. Al día siguiente, fui directamente a hablar con mi papá. Entré al taller donde siempre pasaba sus tardes arreglando cosas. Al verme, dejó de martillar y me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, pero noté la tensión en su voz. Saqué la carta y la coloqué sobre la mesa frente a él. Por un momento, no dijo nada. Solo miró el papel, luego me miró a mí, y finalmente soltó un suspiro largo y cansado. Así que ya lo sabes, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, tratando de contener las lágrimas. Porque no quería que vieras a tu madre de otra manera. Ella cometió un error, pero eso no define quién es. Y sobre Ricardo, su voz se endureció, nunca quiso que tú cargaras con las consecuencias de algo que fue culpa nuestra. Papá, no es solo eso. Ricardo, él es peligroso. Encontré cosas sobre su pasado, denuncias, su esposa desaparecida. Su rostro cambió al instante. ¿Qué dices? Le expliqué todo lo que había descubierto. Mi papá, que siempre había sido el hombre tranquilo y sereno, apretó los puños con fuerza. Ese maldito. Sabía que no era una buena persona, pero nunca pensé que llegara tan lejos. Esa misma noche, mi papá decidió que era hora de actuar. No íbamos a dejar que Ricardo siguiera viviendo su vida como si nada, mientras ocultaba un pasado lleno de sombras. Fuimos juntos a la policía con las pruebas que había encontrado, pero, como era de esperarse, muchas de las denuncias habían prescrito o nunca se investigaron adecuadamente. Sin embargo, lograron abrir un nuevo caso en base a la desaparición de su esposa. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando Ricardo se enteró de que habíamos ido a la policía. Una noche, mientras estábamos en casa, recibimos una llamada de un número desconocido. Mi papá contestó, y al escuchar la voz al otro lado, su rostro se endureció. ¿Qué quieres, Ricardo? No pude escuchar la respuesta, pero vi cómo mi papá cerraba los ojos, conteniendo la furia. No vuelvas a llamar aquí. Si tienes algo que decir, dilo frente a un juez. Colgó, pero su rostro seguía tenso. ¿Qué dijo?, pregunté. Amenazó con que si seguimos adelante, todos vamos a perder algo. En ese momento, entendí que Ricardo no solo era un hombre peligroso, sino también alguien que no iba a detenerse ante nada para protegerse. Las siguientes semanas fueron un torbellino de tensión. Mi mamá estaba al borde de un colapso, temiendo que toda nuestra vida se desmoronara. Mi papá, por otro lado,
parecía más decidido que nunca a enfrentarlo. Finalmente, el día de la audiencia llegó. Ricardo fue citado para responder por su pasado y las acusaciones sobre la desaparición de su esposa. Yo estuve allí, sentado junto a mis padres, viendo cómo el hombre que me dio la vida trataba de defenderse con mentiras y evasivas. Pero las pruebas eran contundentes, testigos, documentos y detalles que solo él podía haber conocido. Al final, Ricardo fue arrestado. Fue un momento agridulce. Por un lado, sentí un alivio inmenso al saber que nunca más podría hacernos daño. Pero por otro, seguía cargando con el peso de todo lo que había salido a la luz. Mi familia nunca volvió a ser la misma. Mi mamá y mi papá decidieron separarse, no por falta de amor, sino porque las heridas eran demasiado profundas. Yo también me distancié por un tiempo, intentando encontrar mi lugar en un mundo que de repente parecía tan frágil y lleno de mentiras. Sin embargo, con el tiempo, entendí que lo que define a una familia no es la perfección, sino la capacidad de enfrentar juntos las tormentas. Hoy, mantengo una relación cercana con mis padres, aunque cada uno haya tomado su propio camino. Y aunque la sombra de Ricardo siempre estará presente, ya no me define. Soy mucho más que el producto de un error o un secreto oculto. Soy libre.